En 2007, Aimar Elósegui, un chico trans de Hernani, en Guipúzcoa, al que sus amigos conocían como Moyo, Aimar se suicidó. Si cualquier suicidio es siempre traumático para el entorno de quien da ese paso, en unas edades así y con el tabú que existía aún en torno a todo lo trans, el caso de Moyo fue un mazazo no solo para su familia y sus amigos, sino para todo el pueblo, para todo Hernani, que se volcó en la memoria de Aimar, Moyo, en intentar convertir aquel duelo en un proceso que sirviera para entender y para aprender de alguna manera. Después de ese tiempo, la periodista Katalin Miner, amiga íntima de Moyo, ha escrito un libro que sirve para recuperar su historia, para hacer justicia a la memoria de Moyo y para analizar los sentimientos personales y colectivos que se dispararon a raíz de aquella muerte. Ese libro se titula Moyo, y Katalin Miner lo publica con Libros del Cao. Katalin, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Hora 25. Muchas gracias. Hay una cosa que dices en el libro y me llamó la atención y es ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder empezar a hacer memoria? ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar enfriar las cosas para que pasen de estar lo suficientemente calientes como para que no nos cieguen y empezamos a poder hablar de memoria? ¿Tienes respuesta ya para esa pregunta? Bueno, sí, la duda era cómo mantener algo suficientemente vivo para recordarlo, pero que no esté todavía tan presente, ¿no? Como tan en la herida, ¿no? Que sea más un recuerdo y memoria. No sé, en mi caso fueron 10 años, pero no es una fecha concreta. Más que todo, más que el tiempo, diría que hay que empezar a hacer memoria cuando vemos que lo vamos a perder. Y era lo que pasaba, que yo veía que se estaba silenciando esta historia que en su momento fue muy pública y a los 10 años nadie hablaba de ello. Y 10 años antes todo el mundo estaba hablando de ello. Entonces, era en ese momento o nunca, ¿no? Tenía esa sensación. Quizás podía haber sido más tarde, pero... ¿Cómo prefieres que hablemos de Aimar? ¿Como Aimar o como Moyo? Yo le llamo Moyo porque así era como realmente le llamamos, ¿no? ¿Por qué le llamáis Moyo? Porque de una manera muy intuitiva, ¿no? En la entrevista que le hago a las amigas les pregunto, ¿os acordáis por qué este mote? Y lo cuenta Anne, ¿no? Y dice, sí, yo me acuerdo que lo hacíamos de una manera muy intuitiva, no sabíamos lo que era lo trans ni nada de esto, pero era, vosotros teníais que haber sido 3 hermanos, ¿no? Porque yo tenía 2 hermanos. Y entonces dice, Ander, Paul y Amoyo, ¿no? Porque en lugar de Amaya. De Amaya, Amoyo. Y de ahí Moyo. Y era un mote que a él le gustaba mucho, que siempre se sintió muy cómodo y de hecho la gente nueva que le conoció después de su transición sí le llamó Aimar, pero nosotros siempre le llamamos Moyo y él firmaba como Moyo y a mí me parecía como una manera cariñosa de recordarle, ¿no? Llevar su nombre elegido de alguna manera y su nombre más intuitivo, más primigenio de esa transición, ¿no? Que desde un cariño, desde una intuición de aquí, tú una chica no eres, no sabemos qué, ¿no? Y bueno, a él le gustaba mucho y por eso. ¿Cómo fue la transición? ¿En qué momento él decidió o vosotras le preguntasteis a él o quedasteis con él el empezar a tratarle como chico y no como la chica como la que le habían tratado hasta entonces? Bueno, yo diría que sería 2 años antes de su muerte, más o menos, ¿no? Cuando empezó primero a dejar pistas que luego vistas a la distancia eran evidencias, y ya empezó a tener conversaciones una a una, ¿no? Con las más cercanas, intentando explicar aquello que él tampoco entendía muy bien. Yeah. Pero porque son 17 años, pero no teníamos ningún referente, siempre se dice lo de los referentes, pero no teníamos ni lecturas, ni... Yo me acuerdo de haber ido con Moyo a Bilbao a comprar un libro, porque vimos que había un libro terrible, por cierto, ¿no? Pero lo único que... no, realmente era como... Uf. Pero sí, ¿no? Entonces yo creo que unas conversaciones en las que él nos explicaba que estaba claro que una chica no era, yeah, y que él siempre había sentido que era un chico que no sabía por qué, pero que eso era así, ¿no? Y bueno, y poco a poco, pues, los cambios, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, los pronombres no era un gran problema porque hablábamos en euskera y el euskera libra bastante los pronombres. Los esquiva fantásticamente. Sí, pero bueno, el nombre, ¿no? Yo me acuerdo cuando me dijo que había elegido a Aimar, tocayo, tuyo, y se me hizo raro, pero un rato, ¿sabes? Como, te pega, ¿sabes? Hay estas cosas que te pega, ¿no? Y bueno, muy poco a poco y muy intuitivamente todo. Cuentas en el libro algún episodio de sufrimiento que además posiblemente muchas personas trans hayan pasado exactamente por el mismo, que es ese profesor que al pasar lista, a pesar de que tú le has comunicado que eres Aimar y que quieres ser tratado como un chico, insiste en nombrarte como Amaya.
Sí, es un episodio muy duro porque le jodió la vida, ¿no? Porque él empezó a estudiar ingeniería en Donosti y, bueno, cuando empezó la transición decidió cambiar de modalidad y ir a Bilbo y empezar de cero, ¿no? Empezar como Aimar. Y entonces no había, bueno, ni ley trans evidentemente, pero tampoco ni esta conciencia ni nada. Y se tomó el currazo de ir de uno en uno a los profesores, explicar su situación y pedir por favor, porque papeles no podía cambiar nada, pero tal. Y va bien y a la semana, ¿no? Alguien te jode, te destapa, ¿no? Yeah. Y ya es duro empezar de cero, cuando no cambiar de carrera y tal, ¿no? Y eso le dolió mucho, eso fue un bajón muy grande, sí. ¿Tú crees que el sufrimiento derivado de su transición fue el catalizador del suicidio? Bueno, él así lo dice. Su carta de despedida, que está recogida en el libro, porque es muy potente y creo que es muy clarividente, era una persona muy lúcida y veía que visto lo visto nunca podría llegar a ser lo que él realmente era, ¿no? Él sentía eso así, ¿no? Creo que unos años más tarde hemos entendido que eso no es así, ¿no? Pero él veía toda una vida de pelea, toda una vida de explicarse quién es, y yo creo que ese cansancio previo, ¿no? Dijo, yo no quiero vivir así, y lo deja escrito muy claramente, ¿no? Cuando vi la carta escrita por su puño y letra, para mí fue un shock y me sentí de alguna manera vulnerando un poco su intimidad. No sé si llegaste a tener dudas sobre la pertinencia de publicar la carta escaneada, digamos. Sí, muchas. La carta de despedida que dejó cuando se suicidó. Sí, porque este libro no pretende en absoluto entrar en el morbo. De hecho, es una acción de responsabilidad colectiva. Es un libro bastante político, aunque parta de lo personal y emocional. Y hay un momento que yo entrevisto a Irache Retolaza y ella comenta que conoce a Aimar a través de otra gente y que sabe que hay una carta y que como ellas en una compilación, en un libro que hacen, meten la carta. Entonces, toda la entrevista que le hago a Irache es sobre la carta, ¿no? Y ella hace unas lecturas sobre la carta muy interesantes, ¿no? El hecho de que sea en euskera interpela a una comunidad, bueno. Y entonces, claro, llevo todo un capítulo hablando de la carta que ya está publicada en otro lugar y la editorial me decía, hombre, la carta... El lector se lo merece, ¿no? Yo siempre, cuando hago presentaciones, siempre aviso, porque a mí misma me impacta esa carta y la he leído unas cuantas veces, más cuando he tenido que hacer el libro, la verdad. Llevaba 10 años sin leerla y luego la leí otra vez. Y yo entiendo que es muy impactante, pero creo que para cuando llegas a ese punto del libro no hay amarillismo ni morbo, ya estás muy metido en la historia y la gente lo suele agradecer, ¿no? Es como, le dan un realismo muy potente, ¿no? Katalin, ¿cómo es el duelo derivado del suicidio? Porque todos hemos vivido la muerte en nuestros entornos más cercanos y hemos atravesado procesos de duelo, venidos de muertes por enfermedades o por lo que sea. Pero entiendo que el duelo derivado de un suicidio, que es algo que no todos hemos vivido, tiene sus especificidades. ¿Cómo es ese duelo? Sí, bueno, yo creo que casi todo el mundo estará de acuerdo que el sentimiento que mayormente te atraviesa es la culpa, y por mucho que nos la queramos quitar de encima y digamos que es judeocristiana y la podemos teorizar, siempre tienes la sensación de no haber hecho todo lo posible o de haberlo hecho pero no haber acertado o no... Bueno, y eso es algo con lo que hay que convivir. A mí me costó tiempo darle la vuelta, pero pasé de la culpa a la responsabilidad, ¿no? Y creo que es un buen paso. Y este libro nace de esa responsabilidad, no de esa culpa. No es un deber, sino es un querer hacer, ¿no?, memoria y ver que lo que nos movió sirvió para algo, ¿no? Y el duelo yo creo que es diferente porque también puedes pasar por el enfado, puedes pasar... Se llega a sentir rabia hacia la persona que se suicida. Al principio no, a mí me vino como a los 2 o 3 años, es curioso, ¿no? De repente, y no sé cuánto me duró, no me duró mucho, pero de repente dije, hostia, qué hijo puta, ¿no? Que te sale ya una cosa así, pero es una cosa... A mí no me duró mucho, hay gente que se queda mucho más ahí, ¿no? Yo entendí que su suicidio era derivado de una situación social, entonces, sin echar balones fuera, y también respetando muchísimo su decisión, muchísimo, bueno, no pasé mucho por ahí, pero he compartido con gente que sí lo ha pasado, ¿no? Entonces lo entiendo perfectamente, ¿no? Como creo que también ha cambiado, ¿no? En 2007 no solo no sabíamos tanto sobre lo trans, tampoco sabíamos tanto sobre salud mental, o no lo hablábamos al menos. Y hoy en día creo que tenemos, bueno, otros conocimientos y capacidades, ¿no? También para tratar estos temas. Tú dices, yo no era su madre, era su amiga, y eso me situaba en otro punto de la escala de legitimidad del dolor. ¿Existe esa escala de legitimidad a la hora de sentir dolor por quien muere? Pues no debería, ¿no? Pero un no lugar quizás es lo que existe, ¿no? Cuando alguien es su madre, su hermano, lo que sea, ¿no? Está claro, pero una amiga, ¿qué lugar ocupa, ¿no? Todavía no lo sé. Para mí, creo que a día de hoy, y ayer
lo comentaba con una amiga, ¿no? Como yo creo que es la muerte y el hecho que más me ha marcado en la vida, ¿no? Que ha hecho un antes y un después en muchos temas, ¿no? En mí. Entonces, pues no sé qué tan legítimo es, pero que yo sé que ha sido algo como muy impactante para mí y para quien soy ahora. Has dicho algo que es, respetando claramente su decisión, después de todo este tiempo en el que entiendo que has pensado mucho acerca del suicidio, ¿tú crees que existe el derecho al suicidio como tal? No lo sé, hay un debate muy abierto ahí, ¿no? Existe el derecho a la vida, entonces ese derecho a la vida también debería llevar consigo la capacidad de saber cómo terminarla, pero bueno, querría abogar más por el derecho al buen vivir, ¿no? Y no tener que suicidarse, pero repito que respeto muchísimo la decisión, creo que es una decisión nada fácil y creo que además muchas veces confundimos la eutanasia con el suicidio, ¿no? Quiero decirte qué niveles hay, pero me gustaría más abogar por el derecho al buen vivir y al poder decidir vivir bien y tener las condiciones para ello, ¿no? Y luego que quien quiera decidir acabar con ello, por supuesto sí creo. Hay una cuestión en torno al derecho a suicidarse que, claro, todos pensamos, pues sí, pues que todo el mundo tiene derecho a... Es lo único que es tuyo, ¿no? Tu vida. Claro, lo que pasa es que ser coherente con el concebir y respetar el derecho a suicidarse implicaría pues que ni el entorno ni las fuerzas de seguridad detuvieran un suicidio decidido por la persona que, ¿no? que lo lleva a cabo. No, y bueno, yo creo que eso es además humanamente muy difícil, ¿no? Creo que todo el mundo reaccionaríamos ante alguien que está intentando quitarse la vida, incluso no conociéndole, incluso creyendo que es mala persona, yo qué sé, ¿no? Creo que es algo como muy instintivo intentar parar eso, ¿no? Pero creo que alguien que se quiere suicidar lo hará y contra eso, luchar contra eso también parece un poco absurdo, ¿no? ¿Tuviste miedo a la hora de publicar este libro de que lo trans volviera a estar aparejado con lo trágico? Que ahora quien nos esté escuchando vuelva a escuchar transexualidad con sufrimiento en un mismo combo. Era mi mayor miedo y tuve que intentar mantener durante las entrevistas que hacía, ¿no? Bueno, era un recordar, era un ejercicio de memoria, pero yo tenía muy claro que yo no quería que acabara ese libro hecho polvo y con esta correlación interminable de lo trans con lo trágico, lo trans con lo duro, con el suicidio. Y es verdad que hay una última entrevista que se la hago a Brian, que es un chico trans de 22, 23 años, de Hernani, y le da una frescura total y todo el mundo agradece muchísimo que el último capítulo sea ese, ¿no? Porque es alguien que vive totalmente diferente su transición, totalmente diferente el pueblo, ¿no? Dice que se nota, ¿no? Que hay un clima de respeto de todo y totalmente ligero, yo diría que no, como sin dramatizar tanto, ¿no? Y creo que es generacional, también es la personalidad de Brian, ¿no? Que es un chico muy especial, pero quería acabar con algo así, apareció él casualmente y creo que es donde alguien, bueno, acaba sanada, ¿no? el libro. Y sí, y hay otra cosa que dice a Nacho Ruca, ¿no? Otra entrevistada, también esta idea de, bueno, somos tolerantes, progres, nos parece bien, pero que no me toque a mí, ¿no? Que mi hijo no sea trans, ¿no? Y que tenemos que ir cambiando esta idea. Que por qué no le decimos a la gente trans, a los niños, pero también a los adultos, que ser trans es lo más maravilloso que le va a pasar en la vida. Que es una irreverencia al orden social más grande que está establecido, ¿no? Que es el género. Que va a tener un camino de descubrimiento brutal, ¿no? ¿Por qué no hay mensajes positivos asociados a transitar en este caso? Y creo que es una buena reflexión, ¿no? Pero realmente hoy estamos en ese punto. En 2024 se puede ser trans sin sufrimiento. Bueno, yo creo que en 2024 no se puede ser muchas cosas sin sufrir. Eso también es verdad. No, es que a veces el tema trans lo empezamos y lo acabamos la persona trans. Vemos a esta persona ha manifestado algo, hay un problema, lo va a solucionar en su cuerpo o en su esto, ¿no? Nunca miramos alrededor, ¿no? Y entonces lo que problematiza y lo que violenta a las personas trans y sus decisiones es el entorno, ¿no? ¿Se puede ser feliz rompiendo una de las mayores reglas socialmente establecidas? Yo creo que sí, pero vas a tener que curtirte mucho, ¿no? O vas a tener que pelear muchas cosas y sí, va a haber violencia, seguramente, pero también va a haber cosas maravillosas, ¿no? Y creo que se puede extrapolar a otras partes de la vida también esto, ¿no? ¿Qué te sugiere a ti el debate profundo dentro del feminismo sobre si la lucha feminista y la lucha trans son aliadas, van juntas, una eclipsa a la otra?
Mira, pasó una cosa muy curiosa cuando escribí el libro en euskera hace ya 5 años. Entonces, cuando lo traducíamos, con Irati Turritza, la traductora, de repente me llama un día y me dice, qué gracioso esta frase que estoy traduciendo. Y yo, pues, y es al principio. Entonces yo estoy recordando 10 años antes y digo, ahí en 2007 no intuíamos la relación tan evidente que vemos ahora entre el feminismo y lo trans. Vamos. Y 5 años después de haber escrito eso, tienes lo que no un debate intuíamos, montado. Claro, lo que no intuíamos era lo que venía. Y entonces ha sido como muy curioso ver, bueno, también darte cuenta que son debates nuevos, importados muchas veces, ¿no? Que no lo ve. Claro que podemos debatir en cosas, pero lo que yo no me esperaba era la violencia y la virulencia, ¿no? O sea, creo que hay un odio muy grande, desmedido, contra las personas trans que yo todavía no llego a comprender, ¿no? De dónde nace, porque no es un debate ya, es una cuestión de ataque. De todas formas, soy bastante optimista y realista porque es donde yo milito y mi activismo feminista transcurre y es transincluyente en la gran mayoría, y creo que eso también debemos de decirlo, ¿no? Luego también los debates han sido utilizados y creo que tenemos que hablar por su nombre, y creo que la mayor parte de la agenda, el movimiento y las personas feministas son transinclusivas. ¿A Moyo le habría gustado leer este libro? Mira, estuve con su madre hace poco llevándole el libro y me volvió a repetir algo que me había repetido antes. Ahora te vas a Madrid, me dice. Y madre mía, te llega a ver y te mata. Y yo le digo, ¿por qué me dices esto? Y me dice, con lo tímido que era, ¿no? Y él era muy tímido, es cierto, pero también era muy luchador. Y él dejó por escrito todo, ¿no? Él dejó que quería que se supiera por qué se había suicidado, que quería que eso no pasara otra vez. Entonces, sí, yo estoy muy tranquila en ese aspecto. Sé que mi amigo... No sé si le gustaría leerlo, pero sí que su muerte no cayera en el olvido y no fuera en vano, ¿no? Y eso es una tranquilidad que tengo y que la familia también la tiene, y el apoyo que tiene el libro y, bueno, cómo mueve, lo que consigue mover el libro, yo todavía estoy alucinando, ¿no? Y entonces, bueno, estoy contenta con eso. Moyo, publicado con Libros del Cao. Katalin Miner, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.